amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:7. Bienvenidos a su espacio, un enfoque a la familia con el ministerio Eclesiastés 4:12. Donde serán reveladas las más grandes historias que nuestro Dios nos ha mostrado por medio de su palabra para con nosotros. En compañía, en los próximos minutos, de sus pastores Benié y Nixon Colmenares, para bendecir tu vida. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos y hermanos? Bendiciones en el Señor. Una vez más con ustedes acá en este encuentro con nuestro programa Eclesiastés 4:12, un ministerio que habla al corazón de aquellos que obedecen a nuestro Dios, un ministerio que ha venido pues a plantar esa semilla, esa palabra que nuestro Dios cada vez más nos induce o nos ha llamado a que nosotros vayamos y sembremos, amén. Así que bueno, hoy está mi esposa ausente, hoy no nos acompañará mi esposa Benié Colmenares, solamente estará su servidor Nixon Colmenares en este espacio durante esta media hora. Y bueno, vamos a hablar sobre la palabra de nuestro Dios, esas historias que llenan nuestra vida, esas historias que caminan alrededor nuestro a través de la palabra de nuestro Dios y que siembran en nosotros aquello que nosotros buscamos en todo tiempo, pues obedecer, recibir esa palabra para obedecerla y ponerla por obra. Bueno, damos también una felicitación a nuestros hermanos que estuvieron hace un momento acá. Realmente, bueno, su risa es contagiosa y también nosotros pues nos sonreíamos mientras que veníamos acá, porque realmente eso es lo que buscamos, ¿no? Que haya una sonrisa siempre, una alegría, un gozo para con todos aquellos pues que se acercan al Señor. Hoy, bueno, si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través del 915-408-2425, 915-621-8137. Nuevamente digo los números de contacto, puedes hacerlo a través del 915-408-2425 o bien al 915-621-8137. 3:7, ¿ok? Vamos a adorar a nuestro Dios con esa palabra poderosa que nuestro Dios nos permite cada vez más poder expresarla. Y hoy vamos a estar hablando acerca de una relación, ¿no?, que se dio a través de un padre que con mucho afecto le pidió a su siervo pues que buscase una esposa para su hijo. Ya luego de que Sara pues había partido y realmente Abraham necesitaba pues que su hijo pues también siguiese esa descendencia, él pues le pediría a uno de sus siervos que fuese pues en busca de esa mujer que sería la madre de millares. Hemos estado hablando en los temas que han suscitado o que se han presentado durante las semanas posteriores y bueno, hemos hablado acerca del matrimonio, hemos hablado de sujetar uno a los otros, hemos hablado en cuanto a las que son hijas de Sara, así que obedecen a su marido como Abraham. Hemos estado hablando acerca de la mujer de Job y bueno, hoy vamos a traer este tema que es un tema que realmente, bueno, llama mucho nuestra atención y que nuestro Dios durante toda la semana buscando información y acercándonos, escudriñando las Escrituras, pues nos acercó a este tema que se trata de Isaac y Rebeca, pero donde entrarán unos personajes como lo es Abraham, su siervo, sí, Eliezer, y también pues Rebeca y Isaac. Así que bueno, vamos a estar buscando en las Escrituras en Génesis capítulo 24 y vamos a entrar en contexto, porque a eso vinimos, a sembrar la palabra de nuestro Dios y a crecer en ella, amén. Ok, vamos a leer la palabra de nuestro Dios desde el primer verso, ya que hoy no tengo a mi esposa, que es la que da lectura a la palabra de nuestro Dios, y vamos a leer las Escrituras en unos pasajes que realmente llamaron mucho mi atención y también a mi esposa, ¿no? Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 8, ¿ok? Vamos a leer rápido para así adelantar en esta media hora el tiempo que nos corresponde. Dice la Escritura: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo:
el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues a tu hijo y a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelva a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Ahí realmente acá en las Escrituras hay un contenido muy hermoso que realmente llena nuestras vidas, y es que cuando nosotros pues escudriñamos las Escrituras, tenemos esa recompensa de parte de nuestro Dios. Bien sabemos que la Escritura habla de un siervo al cual Abraham hace pues que jure. Este siervo tiene un nombre. Nunca la Escritura nos deja a nosotros los personajes sin nombre. Si nosotros escudriñamos, siempre nuestro Dios, como mencioné, nos va a recompensar. Y la Escritura habla en el capítulo 15 de Génesis, ese principio, ¿no? En el verso 2, y nos da el nombre de este criado que habla las Escrituras, y dice en el verso 2: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Por ello, este siervo tiene un nombre, un Damaseno de Damasco, sí, llamado Eliezer. En sí, bueno, el personaje, uno de los personajes principales en esta historia, aparte de Abraham, es Eliezer, porque a él es el que se le encomienda pues ir a buscar a esa mujer que Abraham necesitaba para su hijo, y no cualquiera, tenía que cuidarse pues de que realmente fuese una mujer acorde a los propósitos de nuestro Dios, y una mujer pues que realmente también tuviera ese principio. No podía ser una mujer cananea sin principios. Sabemos que los cananeos eran personas que idolatraban y iban tras otros dioses y nunca agradaron a nuestro Dios, y por ello Abraham se cuidó de que Eliezer pues fuese a la tierra de su parentela y encontrase para su hijo una mujer. Entonces dice la Escritura, comencemos la historia. La Escritura nos dice que Abraham ya era un hombre viejo. Sabemos pues que la Escritura nos añade que Sara en el capítulo anterior había partido, ya había cumplido su propósito. 127 años y fue Sara sepultada pues. Y dice la Escritura que Abraham pues prácticamente lloró por ella, sí, hizo duelo por ella. Y luego nos habla en el capítulo 24 acerca de cómo Abraham pues ya empieza a buscarle a su hijo realmente una mujer. Y era de edad Isaac de 40 años, y esto lo podemos reseñar en las Escrituras. Allá en el capítulo 25, como dije, la Escritura nunca nos va a dejar a nosotros sin realmente nosotros poder verificar la historia, los hechos y todo lo que aconteció. Y la Escritura nos enseña a nosotros en el 25:20, y dice: y era Isaac de 40 años, ¿sí? Cuando tomó por mujer, ¿a quién? A Rebeca, que es la historia que nosotros vamos a estar platicando hoy, hija de Betuel, arameo de Pandaraán, y hermana de Labán, arameo. O sea que había allí pues un idioma arameo, que también nosotros lo vamos a ver allá cuando el Señor está crucificado y cita pues unas palabras en arameo. Pero la historia hoy, pues como mencioné, está basada en Abraham, su siervo Eliezer, Rebeca y Isaac, aparte de que entran unos personajes acá en la historia como Labán y la mamá de Labán y otros personajes más. Pero los principales es acerca de este siervo Eliezer. Bueno, el hecho es que estaba ya lleno de días Abraham,
y el Señor lo había bendecido en gran manera, ¿sí? En todo aquello de lo que poseía pues Abraham, el Señor le había bendecido. Y un día Abraham viene y le dice a su criado, al más viejo de su casa, como mencioné, como habla las escrituras en el capítulo 15 del Génesis, a Eliezer, dice que él era el que gobernaba sobre todo lo que tenía Abraham. Sabemos que un señor siempre tenía pues un siervo que era fiel a él. Y Abraham pues daba testimonio de este hombre y lo llama aparte para que resuelvan un tema que es de gran necesidad ya para él, y es de que buscase pues una mujer para su hijo Isaac. Y dice la escritura que él lo llamó y lo puso a juramento, ¿no? Dice que lo llamó aparte y le hizo jurar pues de que fuese en busca a su tierra de aquella mujer que necesitaba a su hijo, de esa mujer que realmente iba a ser el principio de aquella promesa que nuestro Dios nos había dado, porque sabemos pues que Abraham era parte de la promesa de nuestro Dios, pues ya después del tiempo de que realmente Sara podía concebir, nuestro Dios le permitió concebir, ¿ok? Entonces la misma escritura nos reseña a nosotros que él lo llama y le dice, mira, tienes que ir a la tierra de mi parentela y busca allí, sí, entre ellos busca a alguien que el Señor te va a guiar para que la tomes por mujer y la traigas a mi hijo Isaac, sí. Pero el siervo sabe que lo que le está mencionando Abraham acerca de ir a buscar a otra persona, a otro lugar o a otras tierras, sabía que había mujeres que no iban a ir en pos de ellos así tan fácil, solamente si Dios estaba con ellos. Y una de las cosas que la escritura nos relata es que él llegó a esa tierra, ¿sí? Y cuando él llega a esa tierra, él lleva unos presentes. Él lleva 10 camellos, lleva otros presentes más que tenía. Pero la confianza de este hombre estaba en el juramento que él le había hecho a Abraham. ¿Sí? Cuando juró debajo de su muslo acerca de lo que él le había pedido que hiciese. ¿Ok? Entonces la escritura en resumen nos comienza a hablar a nosotros que el criado, después que hace el juramento a Abraham, que pone su mano debajo de su muslo, dice que este hombre tomó pues lo que él consideraría para el camino, para llevarlo como presente a esta mujer que nuestro Dios elegiría. ¿Y por qué digo que nuestro Dios elegiría? Porque él, inmediatamente que hace el juramento a su señor Abraham, él se encomienda al Señor y va tras aquello que le había ordenado su Señor o aquella petición que le había puesto. Y la escritura nos enseña a nosotros que él tomó 10 camellos, ¿sí? Nos enseña también que él tomó toda clase de regalos, los escogió, ¿sí? Y los puso y se puso en camino. Dice la escritura, puesto en camino. O sea, iba en dirección a aquella petición que le había hecho su siervo Abraham. Y dice la escritura que llegó ¿a dónde? A la tierra de Mesopotamia, ¿ok? Y entonces la misma escritura nos enseña que era la ciudad de ¿quién? De Nacor, el hermano de ¿quién? De Abraham. Nosotros sabemos pues la historia de las parentelas de Abraham, aquellos que escudriñan las escrituras. Entonces la escritura nos enseña que él hizo arrodillar a aquellos camellos fuera de aquella ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde. Él no sabía que la hora de la tarde realmente era la hora donde las doncellas salían. Simplemente él hizo arrodillar allí y aguardó pues fuera de la ciudad. Y él en ese momento viene y hace una pequeña oración a nuestro Dios y dice, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. O sea, en ese momento comenzaron las mujeres o las doncellas a salir al encuentro de aquel pozo para dar de beber vamos a decir, a sus animales, ¿sí? Entonces la escritura nos dice que él viene y dice, sean pues que las doncellas a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, beba, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Fíjense,
Él hace una petición. Él no se apresura. Él no dice yo a la que señale esta va a ser, o a la que yo me encuentre de frente esta va a ser. No, él dice a la que yo pida que baje su cántaro y me dé de beber y ella responda, también a tus camellos daré de beber. Oye, era algo que lo estaba poniendo por encima de todos los pronósticos, ¿sí? Porque él sabía que eso que estaba guardando, que eso que él estaba esperando, tenía que ser algo imposible. Y Dios, nuestro Dios, es un Dios de lo imposible. Y resulta que la Escritura dice que aconteció, que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido en Betuel, que le había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto que muy hermoso. Si nosotros buscamos lo que significa Rebeca, dice lazos, belleza. Sí, era una mujer con un aspecto muy hermoso. Y entonces la Escritura nos lo refiere también y dice que la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Es decir, que Rebeca estaba cumpliendo aquello que él estaba pidiendo en petición a nuestro Dios. La Escritura dice que antes que él acabara de hablar, Rebeca ya había venido y entonces aconteció aquella petición que él solicitó, que le diera de beber a él. Él corre, la encuentra, le da de beber y luego ella hace la expresión que él había pedido, la petición que él había solicitado delante de nuestro Dios, de que le daría también agua a sus camellos. Cuando uno indaga acerca de cuánta agua puede beber un camello, uno se da cuenta que en todo aquello que uno investiga son 120 litros de agua que puede beber un camello. Es decir, que esta era una mujer, esta petición que se había pedido no era cualquier petición, eran 10 camellos a 120 litros de agua, es una cantidad considerable, ¿no?, de agua. Y esta petición no era cualquier petición, era una petición que había pedido él, que era imposible de que tan solo le diera agua a él y a sus camellos. Era algo muy considerable. Es decir, que tenía que ser una mujer con un amor o con una paciencia o con principios realmente dados a dar hacia el prójimo y a bendecirles también con aquello que poseían, ¿ok? Entonces, en el caso de Rebeca, ella tomó pues agua y echó en la pila para que los camellos bebiesen constantemente. Es decir, que tomaron mucha agua aquellos camellos y él en ese momento se sintió agradecido en Dios porque el imposible que él pidió se cumplió, ¿ok? Entonces dice la Escritura, y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre, como le acabo de decir, estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Fíjense, él estaba guardando silencio ante la petición que él había solicitado. Así igualmente la Escritura nos enseña que después que acabaron de beber, dice que el hombre sacó un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10 y dijo, ¿de quién eres tu hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Le hace él 2 preguntas, ¿sí? Y le hace un obsequio. Y fíjense que toda pregunta en sí trae su respuesta. Pero lo que me llama mucho la atención acá es que la Escritura nos dice que este hombre se inclinó y adoró, ¿sí? Él no entonó una alabanza, él no entonó un cántico. Él simplemente dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino, y me inclino en esta palabra, a casa de los hermanos de mi amo. Y ahí viene la respuesta pues de Rebeca.
Y entonces dice la escritura que ella corrió e hizo saber a la casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba, muchos cuando oigan este nombre se van a dar cuenta que este era un hombre que la escritura más adelante nos va a hablar mucho de él, y se llama Labán, ¿sí? El cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Lo primero que ve Labán es el brazalete, ¿sí? Él no ve tan solo las palabras o oye las palabras que traía y le estaba mencionando Rebeca, sino que él ve el presente que tiene en sus manos y corre a recibir al hombre el cual se encontraba en la fuente. Y viene y lo halaga y le dice, bendito de Jehová, porque estás afuera. He preparado la casa y un lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a la casa de Labán, desató los camellos y le dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y allí comienza nuevamente el relato de este hombre, Eliezer, acerca de todo lo que su siervo o de su amo Abraham le había dicho, ¿sí? Y comienza a decirle todo acerca de cómo fueron las cosas y cómo acontecieron y qué le pidió al Señor, cómo tenía que ser. Y luego allí nos damos de cuenta de que él ya había cumplido aquello que le había solicitado su amo y necesitaba llevar la respuesta de aquello que él le había hecho con solicitud. Y la misma escritura nos enseña entonces, ¿verdad?, que Labán y Betuel respondieron a él y le dijeron, de Jehová ha salido esto y no podemos hablarte ni malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Fíjense que él afirma una palabra de parte de nuestro Dios, ¿ok? Entonces ahí es cuando la escritura nos dice que cuando el criado oyó estas palabras, se inclinó nuevamente a tierra ante Jehová. Y dice la escritura, y sacó el criado aljaba de plata, aljabas de oro, vestido, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas, y a sus hermanos y a su madre. Y comieron y bebieron y con él, y los varones que venían con él. Y bueno, levantándose muy de mañana, él dice algo. Dice, envíenme a mi Señor, ya está todo lo que el Señor ha puesto en mí para que se cumpla. Y necesito llevar a esta preciosa doncella delante de mi Señor, así como me fue solicitado. Entonces la escritura nos dice que respondieron su hermano y su madre. Dice, espera a la doncella con nosotros a lo menos de 10 días y después tira. O sea, ellos hicieron una petición, pero tal petición no iba a ser concedida. ¿Por qué? Porque realmente él tenía mucho requerimiento de ir ante su Señor para llevar la respuesta de aquello que él le había hecho jurar, y que también el Señor había prosperado su camino, como él había mencionado, ¿ok? Entonces él le dijo, no me detengas, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despáchame para que me vaya a mi Señor. Entonces ellos le respondieron diciendo, llevemos a la doncella y preguntémosle, llamemos a la doncella, a Rebeca, y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí iré. Entonces dejaron a Rebeca con su hermana y a las nodrizas y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca. Y esto es lo más poderoso de este tema. Dice que a Rebeca la bendijeron su hermana, o sea, su mamá y su hermano, y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares y poseas tu descendencia a las puertas de tus enemigos. Y dice la escritura luego que la bendijeron, que ella se levantó y se fue con sus doncellas y montaron en camello y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue, dice la escritura. Entonces la escritura nos enseña que Isaac estaba en el pozo del viviente que me ve, sí, donde se le apareció a Agar en capítulos anteriores, donde dice la escritura que allí estaba en el Negue. Y dice la escritura que salió Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí que vio los camellos, nuevamente los camellos. Y sobre ellos dice la escritura que también alzó sus ojos Rebeca y vio a Isaac, y descendió del camello, donde ella iba, por supuesto. Y dice, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado le respondió, este es mi señor. Ella entonces tomó su velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que él había hecho, porque Isaac tenía que darse de cuenta acerca de todo lo que se había suscitado en el camino, cómo habían sido las cosas, cómo habían encontrado a Rebeca, cómo Dios había prosperado su camino. Y dice la escritura que la trajo Isaac, ¿no?
Y luego que la trajo Isaac, dice que él entró en la tienda de su madre Sara. Sí, porque la misma escritura nos va a referir que había en Isaac algo que lo estaba entristeciendo, ¿no? No tenía consuelo, ¿sí? Y la misma escritura nos dice que él tomó a Rebeca por su mujer y la amó. Esta palabra es maravillosa. Y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Amó a Rebeca. La misma escritura nos dice en el capítulo 25 que él oró por Rebeca para que concibiese, porque Rebeca era estéril. Pero lo cierto del caso es que el siervo Eliezer cumplió el propósito de su señor, ¿sí? Trajo a la mujer, ¿sí? Yo me imagino que Abraham se gozó a recibirlo, lo abrazaría, lo besaría. La escritura no lo dice, pero nosotros sabemos por las costumbres judías que suele suceder esto cuando se cumple un propósito o cuando hay una petición y nuestro Dios cumple, pues, o engrandece nuestro camino en aquella petición que se nos ha hecho. Y este hombre cumplió a cabalidad la promesa que él le hizo jurar a su amo Abraham. Entonces quedó pues Isaac con aquella mujer de su tierra, aquella mujer de su parentela, aquella mujer de los arameos, ¿sí? Y la misma escritura nos enseña a nosotros que ya luego ella concibe a los 60 años ya de él, acerca de la oración que Isaac levanta en el capítulo 25. Pero la trama aquí, la enseñanza es acerca del verdadero amor, cómo se consolida y cómo Dios pues en silencio, al nosotros tener una petición delante de él, nos las cumple, ¿sí? Sin nosotros ir y decir, bueno, ¿será esta la mujer que Dios tiene para mí? Yo necesito esta mujer. ¿Será que Dios tendrá esta respuesta? No. Nosotros vamos a hacer oraciones como este siervo Eliezer y Dios va a prosperar nuestro camino y va a permitir que aquellas cosas que le hemos pedido, Él pues nos responda. Así que bueno, este era el tema que traíamos en este día acerca de Isaac y Rebeca y de cómo pues nuestro Dios prosperó el camino de Eliezer. Realmente es una grata bendición saber pues que la misma palabra nos enseña a nosotros cómo debemos conducirnos, no solo antes de solicitar algo que realmente a nosotros pues nuestro Dios nos presentará, en este caso dentro de la relación, para prosperarnos, ¿sí? Y para amar. A mí me gusta mucho el último texto, el texto 67, porque dice que tomó Isaac a Rebeca por mujer y dice la escritura y la amó. Bueno, amados en el Señor, se nos acortó el tiempo. Realmente esperamos pues que haya sido de una enseñanza en este día para nuestro aprendizaje y para bendecir nuestras vidas, y que bueno, cada día más nosotros nos acerquemos a nuestro Dios y escudriñemos las Escrituras, porque la Escritura nos enseña a nosotros que el Señor Jesús en un momento dijo: escudriñad las Escrituras porque en ella os parece la vida eterna. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor mío, porque tú eres un Dios grande, maravilloso, Señor, que nos consuela, que nos edifica, que nos llevas a ti, Señor, que nos enseñas tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tenemos esa necesidad de ti continua, Padre, para que tú llenes, Señor, nuestros cántaros, nuestras vasijas, Señor, y nos instruyas en todo en el camino para que sea prosperado, Señor, y para que agrademos a ti con todo aquello que hemos propuesto, para con todo aquello, Señor, que necesitamos buscar. Gracias por tu palabra, porque tu palabra siempre, Señor, nos enseña el camino a seguir y cómo andar y cómo agradarte, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te doy gracias por cada hermano, Señor, que en esta mañana oyó esta pequeña enseñanza, Señor, y aquí la pondrá por obra. Y aquí, Señor, tú pondrás el deseo en ellos de buscar, de indagar y de amar tu palabra, de amar tus preceptos, tus estatutos, tus mandamientos, tus enseñanzas, porque allí, Padre de la gloria, tú te muestras a nuestras vidas para que andemos en ellas. Señor, te doy gracias en esta mañana, Padre amado, Señor, y ayúdanos cada día más a depender de ti y a ser instruidos en todo, Señor, por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, Señor, sobre todas las cosas. Gracias te damos en esta hora, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Así, amado, será hasta la próxima semana, primeramente Dios, cuando traigamos otra enseñanza más acerca de la relación y del amor. Y recuerden, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece la vida eterna. Bendiciones en el Señor. Y así concluye nuestro programa por el día de hoy, de Un Enfoque a la Familia, con su ministerio Eclesiastés 4:12 y sus pastores Benier y Nixon Colmenares. Así que
que si deseas conocer acerca de nuestro ministerio, recibir oración o consejería, puedes hacerlo a través del 915-408-2425 o bien puedes hacerlo a través del 915-621-8137. Tú me amaste. Igualmente puedes seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter a través del Ministerio Eclesiastés 412. Por mí no Así que sin más que agregar, que el Dios del cielo te bendiga. me amaste. ¿Sabías que las paletas de hielo fueron